La mañana del 31 de marzo de 1995, el Hotel Days Inn de Corpus Christi parecía un lugar ordinario. No había sirenas, no había cámaras, no había señales de que en cuestión de minutos ese espacio se convertiría en el escenario de una de las muertes más impactantes de la música latina. Selena Quintanilla, con solo 23 años, había llegado allí para una reunión breve. Nada indicaba que sería la última. Según la versión oficial, Selena se encontraba en el hotel para resolver un problema administrativo, una conversación pendiente, un encuentro que en teoría debía ser rápido y discreto. No era una cita pública, no había seguridad, no había testigos directos dentro de la habitación. Solo dos personas y un arma. El disparo rompió la normalidad del lugar de forma abrupta. Selena logró salir de la habitación y pedir ayuda antes de colapsar en el pasillo. Fue trasladada de urgencia al hospital. Durante casi una hora, los médicos intentaron salvarle la vida. No lo lograron. A las 13:05, Selena Quintanilla fue declarada muerta. La noticia se propagó con una velocidad que nadie esperaba. Las emisoras interrumpieron su programación. Multitudes comenzaron a reunirse frente al hospital. El país entero parecía incapaz de comprender cómo una artista en la cúspide de su carrera había muerto en un hotel, en pleno día, sin protección alguna. Horas después, las autoridades ofrecieron una explicación clara y directa. El caso fue presentado como un acto individual, motivado por una traición personal. El nombre de la responsable fue difundido, el motivo fue resumido. La narrativa parecía cerrada desde el primer día. No hubo dudas oficiales, no hubo versiones alternativas reconocidas. Pero incluso en ese momento, algo no encajaba del todo. ¿Por qué Selena acudió sola a esa reunión? ¿Por qué no hubo medidas de seguridad mínimas? ¿Por qué el encuentro ocurrió en un hotel y no en un espacio controlado? ¿Y por qué tantas decisiones críticas se tomaron como si no existiera ningún riesgo? Los detalles del disparo, el tiempo de reacción y las circunstancias exactas dentro de la habitación nunca fueron reconstruidos públicamente con total precisión. La escena quedó definida por lo esencial, pero rodeada de silencios. Y esos silencios comenzaron a pesar con el paso de los años. La muerte de Selena fue presentada como una tragedia clara, casi sin zonas grises. Sin embargo, la rapidez con la que se cerró el relato dejó preguntas sin explorar. Porque cuando un caso se explica demasiado pronto, la duda no desaparece, se desplaza. Selena murió ese día. Eso no está en discusión. Lo que sigue siendo incómodo es cómo y por qué todo ocurrió de una manera tan expuesta y al mismo tiempo tan poco cuestionada. El pasillo del hotel quedó vacío. La habitación fue sellada. El caso avanzó. Pero la sensación de que algo pudo haberse evitado o explicado de otra forma nunca desapareció del todo. Y quizás la pregunta más inquietante no sea quién disparó, sino por qué nadie logró detener lo que ya parecía encaminado. En las semanas previas a su muerte, la vida de Selena avanzaba con una intensidad poco común. Su carrera estaba en un punto decisivo. El salto al mercado anglo ya no era un proyecto lejano, sino una realidad en preparación. Nuevas grabaciones, nuevas negociaciones, nuevas responsabilidades que ampliaban su círculo de confianza y al mismo tiempo su exposición. Dentro de ese entorno, Selena no solo era una artista, también participaba activamente en asuntos administrativos, tomaba decisiones, confiaba en personas cercanas, delegaba tareas sensibles y, como suele ocurrir en estructuras familiares y cerradas, muchas dinámicas se manejaban más por lealtad que por protocolos formales. En ese contexto, comenzaron a aparecer problemas financieros, documentos faltantes, inconsistencias contables, reportes que no cuadraban. No se trataba de rumores públicos, sino de alertas internas, situaciones que, según la versión conocida, generaron tensión y reuniones urgentes, conversaciones privadas que nunca fueron grabadas ni documentadas en su totalidad. Selena, según quienes la rodeaban, intentó resolver el conflicto de manera directa, sin intermediarios, sin escándalos.
Eligió el diálogo como vía principal. Esa decisión, vista con el tiempo, resulta crucial, porque la colocó físicamente en el centro de un problema que ya no era solo profesional, sino personal. La reunión en el hotel no fue un accidente logístico, fue una elección, un punto intermedio, un lugar neutral, pero también un espacio sin control, sin cámaras visibles en el interior, sin presencia de terceros, un escenario donde todo dependía de la confianza mutua. La pregunta inevitable surge aquí. ¿Por qué alguien con el nivel de exposición de Selena aceptó reunirse en esas condiciones? No existen registros que indiquen que percibiera un peligro inmediato. Tampoco hay pruebas de que solicitara protección adicional. Todo parece indicar que subestimó el nivel de tensión acumulado, o que confió en que la situación, por incómoda que fuera, seguía siendo manejable. Tras el disparo, muchos detalles de esos días previos quedaron diluidos. La narrativa oficial se concentró en el acto final, no en el proceso que lo precedió. Las discusiones internas, los desacuerdos y las señales de alerta nunca fueron analizadas públicamente con profundidad. El foco se desplazó rápido hacia el desenlace. La historia se simplificó. El contexto quedó en segundo plano. Pero en los casos verdaderamente complejos, el momento decisivo rara vez aparece de la nada. Suele ser el resultado de una acumulación silenciosa de errores, tensiones mal gestionadas y decisiones tomadas con exceso de confianza. Selena no cayó por un solo instante. Cayó dentro de una cadena de eventos que, vista en retrospectiva, parece avanzar sin frenos. Y cuando una historia se acelera de esa forma, lo verdaderamente inquietante no es el final, sino todo lo que se ignoró antes de llegar a él. Después de la muerte de Selena, el relato oficial se estableció con rapidez. Demasiada rapidez para un caso con tantas variables sensibles. Las autoridades presentaron una secuencia clara de hechos. Un conflicto personal, un disparo, una huida breve, una captura posterior. Todo parecía encajar dentro de una narrativa simple, comprensible y cerrada. Sin embargo, cuando se revisan los detalles con atención, aparecen grietas difíciles de ignorar. El tiempo exacto dentro de la habitación nunca fue reconstruido públicamente segundo a segundo. No existen grabaciones, no hubo testigos presenciales directos del momento del disparo. La explicación se basó principalmente en declaraciones posteriores, algunas de ellas modificadas con el paso de las horas. También llamó la atención la ausencia de medidas de seguridad alrededor de Selena en ese periodo. No era una artista emergente, era una figura central de la música latina. Su presencia pública atraía multitudes. Aún así, se movía con una normalidad que contrastaba con su nivel de exposición. Esa contradicción nunca fue cuestionada oficialmente. Otro punto que generó incomodidad fue la gestión inmediata del caso. El enfoque se dirigió casi exclusivamente a la responsabilidad individual. No se analizó en profundidad el entorno, no se examinó la cadena de decisiones que permitió que la reunión ocurriera en esas condiciones. El sistema que falló quedó fuera del foco. Con el paso de los años, surgieron versiones alternativas, no necesariamente teorías conspirativas, sino dudas razonables. Preguntas que no acusaban, pero tampoco aceptaban el relato sin reservas. ¿Se pudieron haber evitado los hechos? ¿Hubo señales claras que no fueron atendidas? ¿Se protegió demasiado la imagen pública a costa de una investigación más amplia? La figura de Selena comenzó a transformarse en símbolo, ícono cultural, memoria colectiva. Y cuando una persona alcanza ese estatus, la verdad suele simplificarse para preservar el mito. El caso dejó de ser un expediente y se convirtió en una historia conocida por todos, pero examinada por pocos. El juicio posterior cerró legalmente el capítulo. Hubo una sentencia, un final institucional. Pero los procesos judiciales no siempre responden a todas las preguntas humanas. A veces solo determinan responsabilidades mínimas, no explicaciones completas. Selena quedó inmortalizada como una artista luminosa, llena de futuro. Su muerte fue aceptada como una tragedia inevitable. Sin embargo, aceptar no es lo mismo que comprender. Y cuando la comprensión no llega, la duda permanece. No porque falten respuestas oficiales, sino porque sobran silencios alrededor de ellas.
Cuando el caso de Selena avanzó hacia su cierre legal, la atención pública se concentró casi exclusivamente en el desenlace judicial. Hubo una responsable identificada, un motivo resumido y una sentencia clara. Desde el punto de vista institucional, eso fue suficiente. Pero una investigación no se mide solo por su resultado, sino por todo aquello que deciden no explorar. Uno de los primeros puntos que nunca fue aclarado con precisión fue la reconstrucción completa del tiempo. No se publicó una cronología detallada que explicara minuto a minuto lo ocurrido dentro y fuera de la habitación. El relato oficial describió el disparo como un acto repentino, pero no explicó cuánto duró realmente la interacción previa. Tampoco se especificó con claridad el estado emocional de ambas partes en esos minutos decisivos. La ausencia de testigos directos dentro de la habitación convirtió el momento central del caso en un espacio narrativo cerrado. Todo lo que se sabe proviene de declaraciones posteriores, declaraciones que en algunos casos fueron ajustadas con el paso de las horas. Aún así, no se consideró necesario contrastarlas públicamente con una reconstrucción técnica completa. Otro elemento que generó incomodidad fue la elección del lugar. Un hotel común, sin seguridad privada, sin controles de acceso estrictos, sin presencia de personal que pudiera intervenir de inmediato. Para una figura pública del nivel de Selena, esa decisión resulta difícil de justificar desde una perspectiva preventiva. Sin embargo, nunca se evaluó como un fallo estructural, sino como un simple contexto circunstancial. La investigación tampoco profundizó en la cadena de decisiones que condujo a ese encuentro. ¿Quién sugirió la reunión? ¿Quién la aprobó? ¿Quién decidió que Selena acudiera sola? Estas preguntas no aparecen desarrolladas en los documentos públicos. El caso se centró en el acto final, no en el sistema que lo permitió. El manejo de los conflictos financieros previos es otro punto clave que quedó parcialmente oculto. Se reconoció la existencia de irregularidades, pero no se hizo un análisis exhaustivo de su alcance. No se expusieron públicamente todos los documentos involucrados, ni se explicó con claridad desde cuándo existían las alertas. El conflicto fue tratado como un incidente puntual, no como una tensión prolongada. Esa simplificación tuvo un efecto directo en la percepción del caso. Al reducirlo a una confrontación individual, se evitó examinar la responsabilidad colectiva. Nadie tuvo que responder por la falta de controles internos. Nadie tuvo que explicar por qué una artista joven con una carrera en expansión internacional asumía personalmente la resolución de problemas de alto riesgo. La escena posterior al disparo también presenta vacíos informativos. El tiempo exacto de respuesta, la coordinación entre el hotel y los servicios de emergencia y las decisiones tomadas en esos minutos críticos no fueron analizados en profundidad ante la opinión pública. Se comunicó el resultado, pero no el proceso. Con el paso del tiempo, el caso fue envuelto en una capa de respeto y protección simbólica. Selena se convirtió en un ícono cultural y cualquier revisión crítica comenzó a ser percibida como una amenaza a su memoria. Esa reacción social, aunque comprensible desde lo emocional, tuvo un efecto colateral: congeló el análisis. Cuando un caso se vuelve intocable, deja de ser investigado. Cuando deja de ser investigado, sus zonas oscuras se vuelven permanentes. El juicio cumplió su función legal, pero no respondió a todas las preguntas que una tragedia de esta magnitud plantea. No se examinó si el entorno profesional había normalizado señales de riesgo. No se discutió si existió una cultura de exceso de confianza. No se analizó si el deseo de evitar el escándalo pesó más que la seguridad. La narrativa oficial nunca fue falsa en términos estrictos, pero sí incompleta. Y una historia incompleta no necesariamente miente, simplemente selecciona qué partes merecen ser contadas. En ese silencio selectivo se encuentran las dudas más persistentes, no sobre quién disparó, sino por qué nadie intervino antes, sobre por qué las señales fueron interpretadas como manejables, sobre por qué una situación claramente inestable fue tratada como una simple reunión administrativa. Selena no murió en un contexto imprevisible, murió en un escenario construido por decisiones acumuladas, decisiones que, una por una, parecieron razonables, pero que vistas en conjunto dibujan una ruta sin protección.
La investigación cerró el expediente, la historia pública cerró el relato, pero el caso, en su dimensión más profunda, quedó suspendido entre lo que se dijo y lo que nunca se explicó. Y es ahí, en ese espacio intermedio, donde el silencio sigue pesando más que cualquier declaración oficial. Desde la perspectiva de este canal, el caso de Selena no debe ser entendido como una historia de culpabilidad individual ya resuelta, sino como un ejemplo claro de cómo ciertas tragedias se simplifican para poder ser aceptadas. Cuando una figura pública muere de forma violenta, el sistema necesita una explicación rápida, no necesariamente completa, sino funcional. La narrativa oficial cumplió ese objetivo, identificó a una responsable, estableció un motivo comprensible y ofreció un cierre legal. Eso permitió que la sociedad avanzara. Pero avanzar no siempre significa comprender. A veces solo significa dejar de preguntar. Lo que resulta significativo en este caso no es lo que se dijo, sino lo que quedó fuera del discurso. No se examinó a fondo el entorno profesional que rodeaba a Selena. No se analizó cómo la mezcla de familia, negocios y confianza personal generó una estructura sin límites claros. Tampoco se cuestionó la normalización del riesgo en nombre de la discreción. Desde un punto de vista analítico, la muerte de Selena muestra un patrón que se repite en otros casos de alto perfil en México y en la industria del entretenimiento. Problemas internos gestionados en privado, señales de alerta minimizadas para evitar escándalos, decisiones tomadas con la idea de que todo puede controlarse hasta que deja de ser cierto. El sistema no falló en castigar un crimen, falló en prevenirlo, y esa diferencia es clave. Cuando una tragedia se explica únicamente desde su momento final, se oculta la cadena de responsabilidades previas. Se protege a la estructura, no a la persona. En ese sentido, el caso de Selena no es una excepción, sino un reflejo de una forma de operar donde la imagen pública pesa más que la seguridad. Este canal no sostiene teorías ocultas ni versiones alternativas sin base, pero sí plantea una observación necesaria. Aceptar una explicación no obliga a dejar de analizarla. El respeto a la memoria de Selena no se contradice con el cuestionamiento de las decisiones que la dejaron expuesta. La pregunta central no es si el caso fue resuelto legalmente, lo fue. La pregunta es si fue entendido en toda su complejidad. Y cuando una historia se vuelve intocable, pierde la oportunidad de dejar una lección. El silencio, en esos casos, no protege la memoria, protege la repetición. Desde esta mirada, Selena representa algo más que una víctima de una traición personal. Representa el resultado de un sistema que confunde cercanía con seguridad y control con confianza. Un sistema que solo reacciona cuando ya es demasiado tarde. No se trata de reabrir heridas, se trata de no cerrar los ojos. Porque mientras las tragedias se sigan explicando de forma mínima, seguirán repitiéndose bajo nombres distintos. Y cada vez que eso ocurre, el precio lo paga alguien que creyó que nada podía salir mal. Han pasado años desde aquel día en Corpus Christi, pero el caso de Selena no se ha disuelto con el tiempo, no se ha debilitado, tampoco se ha transformado en un recuerdo distante. Al contrario, permanece fijo en la memoria colectiva, no solo por la pérdida de una artista joven y talentosa, sino por la sensación persistente de que algo quedó incompleto. Legalmente, la historia terminó hace mucho. El expediente fue cerrado. La responsabilidad fue asignada. El sistema dio por cumplida su función. Sin embargo, la memoria pública no funciona bajo los mismos criterios que la justicia. La memoria no se satisface con sentencias, necesita comprensión. Selena murió en un contexto que fue presentado como excepcional, pero que, al ser observado con distancia, revela patrones conocidos. Confianza excesiva, falta de límites claros, riesgos normalizados, decisiones tomadas para evitar el conflicto abierto. Nada de eso fue extraordinario. Lo extraordinario fue el desenlace. Con el tiempo, la narrativa oficial se volvió la única versión aceptable. No porque fuera incuestionable, sino porque cuestionarla resultaba incómodo.
El respeto por la figura de Selena terminó convirtiéndose en una barrera para el análisis, y cuando una historia no puede ser revisada, deja de enseñar. Este canal no busca reemplazar una verdad por otra, tampoco pretende reescribir los hechos. Lo que plantea es una pausa, un espacio para observar lo que no fue examinado con suficiente profundidad, porque entender una tragedia no significa justificarla ni explotarla, sino reconocer los mecanismos que la hicieron posible. La muerte de Selena no ocurrió en el vacío, ocurrió dentro de una estructura que falló antes de que se apretara el gatillo. Una estructura donde las señales fueron interpretadas como manejables, donde la cercanía sustituyó a la prevención y donde la urgencia por resolver en privado superó la necesidad de proteger. Quizá por eso su caso sigue generando preguntas, incluso entre quienes aceptan la versión oficial. No preguntas sobre culpabilidad, sino sobre responsabilidad. No sobre el acto final, sino sobre todo lo que lo precedió. El tiempo no ha ofrecido nuevas respuestas, tampoco ha borrado las dudas. Y tal vez esa sea la verdadera naturaleza de este caso. No un misterio sin solución, sino una historia que fue cerrada antes de ser entendida por completo. Una muerte que, más que explicaciones, dejó una advertencia silenciosa. Selena fue recordada como una voz, una presencia, un símbolo. Pero su historia también es un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la prevención llega tarde. La pregunta final no busca señalar, busca permanecer. ¿Qué habría cambiado si alguien hubiese intervenido antes? ¿Y cuántas historias similares siguen esperando a que esa pregunta sea tomada en serio? El caso está cerrado en los archivos, pero en la memoria sigue abierto.